¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo este maravilloso curso de evangelización que hemos iniciado y que estoy seguro que ya está empezando a producir grandes y maravillosos frutos en tu vida. Estamos tocando ahora las principales enseñanzas de Jesús. Empezamos a ver el tema sobre el amor. Vimos este maravilloso don de Dios en nosotros y nos vino a enseñar Jesús cómo amar, cómo vivirlo, cómo disfrutar de él. Vimos también en nuestra sesión anterior otro de los grandes elementos de las enseñanzas de Jesús. Él nos habla de la libertad que nos hace ser semejantes a él. Cuando nosotros vivimos en libertad, nosotros estamos obrando realmente como lo hace Dios nuestro Señor con nosotros, que nos deja ser completamente libres. No nos retiene, sino que nos deja en libertad. No nos obliga, sino que nos hace personas capacitadas para poder usar de nuestra vida conforme a su santa voluntad. Vamos entonces ahora a continuar con otra de las grandes enseñanzas de Jesús. Vamos a hablar sobre la oración. Jesús nos enseñó grandes cosas sobre este tema de la oración. Es un tema grande, es un tema interesante, en el que veremos que pues realmente Jesús no hizo una gran catequesis, no hay una gran instrucción de métodos y de formas para orar, porque realmente, como veremos en él, la oración es una actitud delante de Dios, es un diálogo amoroso, es algo que resume toda nuestra vida y que nos pone en contacto con el Señor. Más que técnicas, más que elementos externos o superficiales, la oración es algo que tiene que ver directamente con nuestro corazón y que nos lleva a integrarnos y a unirnos plenamente con Dios nuestro Señor. Podemos decir que Jesús, aunque habló poco de la oración, sus discípulos lo veían continuamente en oración. Vemos en diferentes pasajes cómo Jesús se pasaba toda la noche en oración y cuando regresaba venía lleno de luz, lleno de sabiduría, lleno de paz. Era la oración la que fortalecía y le daba la oportunidad de ser un instrumento perfecto y diáfano de la voluntad de Dios y de su gracia para con los demás. Todo esto seguramente que impactaba tremendamente a sus discípulos hasta el punto de decirle: Maestro, enséñanos a orar. Cuando los discípulos lo veían regresar de la oración, lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz en su corazón, seguramente que quedaban profundamente conmovidos e impactados hasta el punto de pedirle que les enseñara a orar. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en los primeros versículos, si gustas acompañarnos ahí en tu Biblia, en donde Jesús, regresando de la oración, se encuentra con sus discípulos y el evangelista nos narra lo siguiente. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Vean ustedes qué tremenda esta petición. Siempre que he leído este texto me llama la atención porque podríamos decir que el pueblo judío pues es esencialmente un pueblo orante. Toda su vida transcurre dentro de una teología. Ellos son teócratas, eran gobernados directamente por Dios. Dios les había mostrado el camino para unirse con él. Prueba de ello simplemente son los 150 salmos, que forman parte de la Sagrada Escritura, de la enseñanza, pero que es parte esencial de la vida de oración del pueblo de Dios. Un pueblo esencialmente orante. Llama la atención entonces que sus discípulos, que son judíos, le digan a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y lo más interesante de esto es lo que Jesús le responde ante esta petición. Cuando nosotros continuamos el texto de Lucas, nos encontramos que inmediatamente después viene lo que hoy conocemos como la oración del Padre Nuestro. Cuando oren, dice Jesús, digan:
Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Si nosotros vemos y analizamos con detenimiento esta oración, en realidad lo que Jesús está proponiendo es la síntesis de un modo diferente de orar. Anteriormente, los judíos se referían a Dios como Yahvé, oh Sabaoth el Shaddai, tú que lo conoces todo, danos, ayúdanos. Era una forma diferente. El concepto que cambia radicalmente en la oración cristiana es que ahora nosotros nos referimos a Dios como Abba, papá. Lo que realmente Jesús ha querido que nosotros aprendamos no es tanto una oración nueva, sino una nueva forma de relacionarnos con Dios. Dios es ahora nuestro Abba. Abba, que en hebreo significa papá. Pero más que papá, es la forma cariñosa como el niño se refiere a su padre. Nosotros, en nuestra cultura, pues nosotros podríamos decir papito, papacito. Algunos le dicen apá, otros simplemente pa. Es la forma cariñosa con la que un niño se refiere a su padre. Así el niño hebreo se refería a su papá con cariño, papá, papito. La palabra Abba significa algo muy profundo en el niño. Es algo que nace del corazón. Sabe que su papá es providente. Danos el pan de cada día. Sabe que su papá es indulgente. Perdónanos. Es la experiencia de un niño con su padre. Y así es precisamente como Dios quiere que nosotros ahora nos relacionemos con Él, como papá. Pero yendo un poquito más en profundidad sobre el tema de la oración, Jesús nos enseña que es indispensable. Podríamos decir que es vital en la vida del hombre. Cuando está Jesús en el huerto con sus discípulos, la noche en que iba a ser entregado, se encuentra con los discípulos que están dormidos, que están descansando. Y en el capítulo 26, en el verso 41, Jesús dice: velen y oren para que no vayan a caer en la tentación. Dice, porque la carne es débil, aunque el espíritu está pronto, la carne es débil. Sin oración, mis amados hermanos, seremos siempre esclavos de nuestros pecados. Seremos siempre débiles de nuestra carne, de nuestras pasiones. Una persona que no ora no verá jamás cambios en su vida, al menos cambios importantes. No tendrá la fuerza para resistir el embate del demonio, el embate de nuestra debilidad humana, de nuestra concupiscencia. Seremos siempre arrastrados y víctimas de nuestras pasiones. Por eso es fundamental el orar. Una persona que no tiene oración no va a tener cambios en su vida. Vemos por eso tristemente en nuestra sociedad cristiana católica, vemos cómo no hay cambios en nuestra vida. Vemos a la gente que sí asiste a misa, pero esa misma gente que asiste a misa la vemos en el resto de la semana hablando de una manera inconveniente, pensando de una manera inconveniente, siendo personas que más bien parecerían personas que no conocen a Dios, personas paganas. Y esto pues es algo que lastima profundamente a nuestra iglesia, porque es muy triste cuando la gente nos dice a uno: pues ¿de qué me sirve ir a misa, padre? Si como quiera veo a fulano y a mangano, que en el resto de la semana son incluso peores que yo. Y es que son personas que no oran. Nuestro mundo moderno nos ha llevado en este correr cotidiano a no darnos tiempo para la oración. La gente siempre dice: no tengo tiempo para orar. Y pues es que el tiempo para orar no existe. El tiempo para orar nosotros tenemos que crearlo, tenemos que fabricarlo. Hay una
hay una historia que me gusta mucho acerca de la oración, a propósito de esto de no tengo tiempo para orar. Cuentan que en algún momento allá en el cielo, los ángeles se dieron cuenta de que llegaban muy pocas oraciones y estaban muy preocupados todos los ángeles por esta falta de oración que llegaba para nuestro Dios. Así que hicieron ellos una junta, se juntaron allí en asamblea, los principales encargados de llevar la oración al seno del Padre, y se preguntaron entre todos, ¿qué pasará? ¿Por qué será que la gente en la tierra no ora? Así que bueno, pues se decidieron a venir a la tierra. Iban a hacer una encuesta. Así que vino un grupo de ángeles aquí a la tierra, todos tomaron el aspecto de hombre y se pusieron a hacer una encuesta en todo el mundo para saber por qué la gente no oraba. Y empezaron a preguntar a la gente y la conclusión era siempre la misma: no tengo tiempo. El estudiante decía, tengo que estudiar muchísimo, tengo que ir a clases, aparte tengo que cumplir con mis padres, y no faltaba quien decía, y aparte la novia, y los niños ir a los juegos, y cuando preguntaron a los adultos, pues era mucho el trabajo, y era mucho el tiempo que se perdía en el tráfico, y bueno, pues todo mundo tenía completamente saturada su agenda. Concluyeron finalmente que esta era la razón por la que el hombre no oraba. Así que bueno, ni tardos ni perezosos se presentaron así ante el consejo de Dios nuestro Padre y le dijeron, Señor, hemos visto que llegaban muy pocas oraciones aquí al cielo, así que entonces nos decidimos ir a ver por qué la gente no oraba. Y mira, Señor, y le llevaron así todos los papeles, le llevaron toda aquella encuesta que habían hecho y la conclusión, Señor, ya sabemos por qué la gente de la tierra no ora. El mundo moderno los ha atrapado y no tienen tiempo para orar. Así que mira, pues tú que todo lo puedes, tú que eres infinitamente poderoso, queremos pedirte una cosa. El Señor le dice, sí, díganme, ¿qué creen que podamos hacer? ¿Qué creen que podamos hacer para que la gente ore? Dice, es muy simple, Señor. Agrégale 1 hora más al día. Será la hora para la oración. Dice el relato que entonces Dios nuestro Señor sonrió así, con esa sonrisa de cuando sabemos que las cosas no son exactamente como los otros están pensando, pero condescendió. Muy bien, hagamos lo que ustedes dicen y veamos qué pasa. Así que Dios, en ese momento, en su omnipotencia, crea 1 hora más para que el hombre pueda tener tiempo para orar. Y bueno, pues la historia continúa. Los ángeles estaban emocionados. El hombre por fin tendría ese tiempo para orar. 1 hora más, la cual se destinaría a la oración. Porque en las encuestas así lo decía. Si yo tuviera más tiempo, dedicaría más tiempo a Dios y a la oración. Así que Dios crea 1 hora más. De repente en el mundo, los científicos están sorprendidos porque el día se alargó 1 hora. Todos los periódicos del mundo no hablan de otra cosa, sino de que ahora el día no tenía 24 horas, sino que ahora el día tenía 25 horas. Era algo inusitado. Ellos no alcanzaban a explicarse qué había pasado, si se había detenido la rotación de la Tierra. Empezaron a conjeturar todas las cosas que pudieran ocurrir por haber disminuido la velocidad de la Tierra, etc. Al final dijeron, esto tiene alguna explicación que nosotros no conocemos, pero mientras tanto, la realidad es que ahora el mundo tiene 25 horas el día. Y bueno, pues se empezaron a cambiar todos los relojes, todo el mundo pues aprovechó de poner ahora sus relojes, que ya no eran de 12 horas, sino de 12 horas y media, ¿verdad? Para completar las 25. Y los ángeles estaban encantados y felices porque esta noticia ya se había difundido en todo el mundo. Ahora sí, estaban ellos ya esperando que empezaran a subir así miles y millones de oraciones. Y empezaron a ver con tristeza que seguían subiendo exactamente las mismas
que antes de que el día fuera alargado. Y decían, no puede ser. Vamos a darle un poco más de tiempo. Esperaron todo un año y seguían las mismas oraciones. ¿Qué habrá pasado? Algo debe de haber sucedido allá en la tierra. Así que bueno, pues se decidieron a ir nuevamente. Estos investigadores, estos ángeles intrépidos, se lanzaron nuevamente a la tierra para ver qué es lo que estaba ahora ocurriendo. Y bueno, volvieron a preguntar. Y decían, ¿y usted por qué no ora? Si ahora ya tienen una hora más el día. Dice, lo que pasa, le preguntaron a un estudiante, lo que pasa es que siempre había querido tomar clases de piano, pero como no tenía tiempo, pues no lo podía hacer. Pero ahora que tiene el día 25 horas, pues ya estoy tomando mi clase de piano. Y le preguntaron también al ama de casa, y siempre había querido tomar una clase de cocina, pero no había tenido el tiempo. Ahora que lo tenía, se había metido a estudiar cocina. Y así, cada uno de todos los habitantes que fueron cuestionados, resulta que esta hora nueva la habían ocupado para algo que siempre habían querido hacer. Y como no querían orar, pues entonces lo dedicaron a otras cosas. Los ángeles regresaron con gran tristeza al cielo y se presentaron ante Dios, así con sus alas, ¿verdad?, que les cubrían la cara de vergüenza. Y dijeron, Señor, no ha funcionado lo de una hora. Los hombres han llenado su día con otras actividades. El Señor volvió a sonreír y les dijo, así es, queridos ángeles. No se trata de tiempo, se trata de amor. Mientras no hay amor, no habrá oración. No se trata pues de tiempo. Necesita el hombre aprender a amar, aprenderme a amar, para que desde ahí vayan haciendo ese deseo de entrar en comunión conmigo y de oración. Los ángeles apenados se retiraron de la presencia de Dios. Y Dios volvió nuevamente a poner las 24 horas en el día y borró de la memoria del hombre que algún día el día había tenido 25 horas. Y me parece muy ilustrativa esta historia, porque verdaderamente lo que dice Dios es verdad. La oración no es cuestión de tiempo. Siempre nos damos tiempo para las cosas que amamos, ¿es verdad? ¿No es verdad que te das tiempo para todo aquello que amas? Aquel que amaba tener una clase de cocina, pues se puso a la clase de cocina. Quien amaba tener una clase de piano, pues se puso al piano. Y así también nosotros. Para las cosas que amamos, siempre tenemos tiempo. Para las demás, si es que sobra, veremos la forma de ocuparlo. Pero ordinariamente, en el mundo moderno, en un mundo agitado, difícilmente encontraremos tiempo para la oración. La oración tiene que nacer del corazón y para ello necesitamos darnos tiempo. El tiempo para la oración tenemos que fabricarlo nosotros. Y bueno, regresando a nuestro discurso, la oración es el catalizador de nuestra vida. ¿Qué es un catalizador? Bueno, pues un catalizador es una sustancia que se agrega en una reacción química para que se produzca. Si no hay catalizador, no hay reacción. Podemos tener una vida llena de muchas cosas espirituales, pero si nosotros no tenemos oración, nuestra vida no se transforma. Es como un catalizador. Es algo que opera en el corazón, en el alma directamente y la va transformando. Y desde el alma van a empezar a haber cambios importantes en toda nuestra vida. Vamos a empezar a pensar, a reaccionar, a sentir, a ser personas diferentes. La oración transforma radicalmente y profundamente la vida del hombre. Lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en la vida de quienes oran. He visto cómo la oración verdaderamente transforma toda nuestra vida. Si hoy vivimos en una sociedad agresiva, si hoy vivimos en una sociedad egoísta, es porque nuestra sociedad hoy no ora. Pensemos cuánto tiempo dedicamos hoy a la oración nosotros. Somos como este cuento de los ángeles. No tenemos tiempo para la oración. Apenas nos levantamos, empezamos a correr.
La mayoría de la gente enciende sus televisiones, enciende los radios, apenas ha empezado su día y es un ajetreo durante todo el día. Tenemos 1000 cosas que hacer, 1000 proyectos por realizar. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la actividad más importante de nuestra vida? Porque es desde la oración donde nosotros podemos identificar todas nuestras miserias. Desde ahí viene la luz para nosotros poder dirigir adecuadamente nuestras decisiones, para dirigir toda nuestra vida, para corregir a los hijos, para dirigir nuestros negocios, para llevar una buena relación con el esposo y con la esposa. Y sin embargo, para esta actividad tan importante y fundamental en la vida del hombre, para esta actividad no tenemos tiempo. Es a través de la oración como nosotros establecemos una relación profunda con Dios. Porque, ¿cómo establecemos nuestras relaciones? ¿Cómo se inicia una relación? ¿No es verdad que es a través del diálogo? Cuando nosotros queremos entablar una relación con alguien, pues empezamos comunicándonos con la persona. Pensemos, quisiera poner el ejemplo para iluminar un poco este tema, una relación entre un muchacho y una muchacha. A Jesús le gustaba poner parábolas y cosas así cercanas a la gente que le pudieran ayudar a entender un poquito mejor el misterio que él quería presentarles. Y la oración, siendo un misterio, bueno, quisiera empezar presentándote esta historia de amor con Dios como la historia de unos jóvenes. En esta historia, pues 2 muchachos se encuentran, se ven ahí en la escuela, en la facultad, y bueno, pues se parecen simpáticos, decimos, me gustó, y nace una simpatía. Yo creo que todos pues tenemos simpatía para con Dios, ¿verdad? Nos cae bien Dios. No tenemos nada contra Él, es más, lo admiramos. Sin embargo, ¿podríamos decir que tenemos una relación con Él? Me parece que no. Una vez que el muchacho descubre que hay esta simpatía con esta chica, pues empieza a buscar la forma de acercarse a ella. Ver a alguien que lo presente, que lo introduzca, para empezar a tener una relación. Al principio, pues en este primer encuentro, ya que consiguió quien lo acerque a la chica, pues es una situación de puras formalidades. ¿Cómo estás? Oye, ¿y dónde, qué estudias? En fin, oye, mira qué bonito está el cielo. Puras superficialidades. Estamos iniciando una comunicación. Estamos iniciando una relación a través de una comunicación, a través de un diálogo. Si nosotros seguimos la relación de esta pareja, veremos que en la medida en que el diálogo va creciendo, la relación se va fortaleciendo. Y entonces llegará un momento en que el muchacho pues le dice, ¿podría ir a visitarte? ¿Podría ir a tu casa? Y la muchacha, que pues ha encontrado también gusto en él, pues le dice que sí. Y la relación empieza a fortalecerse. El diálogo se empieza a hacer mucho más largo y también mucho más profundo. Dejamos ya de ir tocando las cosas superficiales para irnos yendo hacia la profundidad. Empezamos a hablar ya no solamente de las cosas triviales, sino empezamos a hablar de cosas que nos atañen a uno y a otro. Tu familia, mis proyectos, tus proyectos. Si el diálogo sigue, si esta relación nos va abriendo el uno al otro, el corazón empezará también a abrirse. Y entonces este diálogo empezará a verse inundado de sentimientos. Y decimos, me estoy enamorando. Este diálogo ahora, cuando platique con la chica, se darán cuenta de que ahora su conversación está inundada de otras cosas que antes no tenían. Ahora sienten cuando hablan. Ahora cuando se ven, algo internamente se mueve y el diálogo empieza a perder las palabras. Ahora ya no hablamos. Basta con vernos para darnos cuenta
de que algo interiormente está comunicándose con la otra persona. Dejamos así entonces de comunicarnos solamente palabras y empezamos a comunicarnos sentimientos. Empiezan los besos, los abrazos. Se empieza a hacer una comunicación en donde ya las palabras hasta nos estorban. Queremos estar solamente con la persona. A mí me llama mucho la atención los jóvenes que estuvieron todo el día viéndose, se fueron el domingo a pasear, se fueron a misa, se fueron después al cine, regresaron a la casa de la muchacha, se han pasado todo el día como pericos hablando el uno con el otro y luego todavía llegan a la casa, toman el teléfono y se van a estar 1 hora en el teléfono. Pero lo que más me llama la atención de esto es que marcan, le llaman a la chica o al chico y entonces contesta y le dice: hola. Y nada más respira profundamente. Hola, le vuelve a repetir. Y se pasan sin decir nada toda la hora. Hay una comunicación ahora que ha roto completamente las distancias, que ha roto totalmente todos nuestros parámetros. Y ahora esto se ha transformado. La comunicación ha entrado en profundidad. Los muchachos ahora han entrado en un diálogo amoroso. Ahora los chicos se aman y su comunicación no solamente es profunda, es íntima, sino que ahora es amorosa. Esto, mis amados hermanos, esto es la oración.